Es un gusto saludarles una vez más. A raíz de los acontecimientos que estamos viviendo, considero oportuno volver una vez más a la reflexión sobre nuestra manera de participar en la liturgia de la Iglesia, especialmente en la celebración de la Santa Misa. El Catecismo de la Iglesia, en la segunda parte, antes de reflexionar sobre los sacramentos y sacramentales, se hace cuatro preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebra? Yo me voy a referir solo a la primera pregunta: ¿quién celebra? Para la reflexión es importante tener un punto de partida, y este será el bautismo, ya que con el bautismo nos convertimos en fieles cristianos. El bautismo nos hace parte de la iglesia, de la gran familia de Dios. El bautismo nos hace formar parte del pueblo santo de Dios. Según el derecho canónico, con el bautismo quedamos convertidos en fieles cristianos, lo que es igual a decir sujeto de derechos y deberes, sujeto de derechos y obligaciones. Hagamos más clara esta idea jurídica. Cuando una persona se bautiza, adquiere automáticamente el derecho de participar en los sacramentos, en la vida de la iglesia, adquiere el derecho de participar en la Eucaristía, también adquiere deberes, por ejemplo, el deber de participar en la Santa Misa. Por eso es que el primer mandamiento de la iglesia enseña ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. La idea es sencilla. Si el bautismo nos hace sujetos de derechos y deberes, aplicando esta idea al sacramento de la Eucaristía, un bautizado tiene el derecho de participar en la Santa Misa sin que se le excluya con causa justa, a la vez que tiene el deber de asistir a la celebración de la misma. Entonces, ¿quién celebra? Digo esto o nos planteamos esto porque podría en algún momento pensarse que el sacerdote es el que celebra y nosotros nos unimos a su celebración. Claro está, esta idea es clericalismo puro y hay que tener cuidado porque ese error lamentablemente en muchos sectores todavía se tiene presente. Hay gente muy clericalista en la iglesia. Algunos en algún momento se han planteado si participa más aquel que proclama la palabra, aquel que está en el ministerio de alabanza o el ministerio de música, o los acólitos, o aquel hermano que solo va a la misa a vivirla. Entonces, ¿quién celebra? El catecismo es puntual, todos celebramos. El sacerdote de él, ciertamente, los libros litúrgicos dicen que es el celebrante principal, es el presidente de la celebración, porque la preside en la persona de Cristo cabeza. ¿Y quién puede ser presidente de la celebración eucarística? Solo el obispo y solo el presbítero. Cito el derecho canónico, canon 1009, parágrafo 3. Solo el obispo y el presbítero presiden la comunidad. Pueden ser Cristo cabeza en la comunidad, en la asamblea eucarística. El diácono no, porque él ha sido constituido ministro para ser servidor, no para ser Cristo cabeza. Ya cuando le ordenen de presbítero, entonces sí va a hacer las veces de Cristo cabeza. ¿Por qué todos celebramos o por qué digo esto? Voy a citar el Catecismo, el numeral 1140. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Además, en el 1141 dice, la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados. Entonces, ¿quién celebra? Todos celebramos, todos formamos parte activa de la celebración. Ciertamente hay funciones, el sacerdote la preside, pero todos participamos y estamos llamados a participar de manera plena, consciente y activa. Entonces, la primera pregunta es: ¿quién celebra? Todos celebramos. La segunda pregunta es: ¿celebramos de la misma manera? Pues el ideal sería que lo hagamos de la misma manera, de manera plena, consciente y activa. Pero hemos de tener en cuenta que hay ministerios en la celebración, dice el numeral 1142 del Catecismo, pero todos los miembros no tienen la misma función.
O el Código de Derecho Canónico en el Canon 899 dirá, cada uno participa según su modo propio, pero todos estamos llamados a participar de manera plena, consciente y activa. Y ahora vamos al punto central de esta reflexión. ¿Qué sucede cuando una persona está impedida o no puede participar de la celebración de la Santa Misa? Y aquí nos encontramos en tres supuestos. Primero, cuando hay una causa justa. Segundo, cuando no hay una causa justa. Y tercero, cuando hay una dispensa de la autoridad competente, en este caso el obispo para su diócesis o el papa para la Iglesia Universal. Entonces, cuando hay una causa justa, pienso en dos situaciones. Primero, la de un enfermo que está postrado en cama y que depende de otra persona. Él tiene físicamente impedido poder participar de la celebración. Por lo tanto, la iglesia como madre y maestra le exonera porque esta persona no puede participar. En segundo lugar, se me ocurre pensar en una realidad que he conocido en España. Conozco personas de América Latina y de África que no pueden asistir a la Santa Misa Dominical porque tienen que cuidar a una persona mayor. Ahora, ¿qué sucede con ellos? ¿Será que cometen un pecado? ¿O la iglesia les tiene que obligar a que vayan a misa? No, porque ellos al asistir a un enfermo, al tocar al enfermo, tocan la carne de Cristo vivo. Y cuidando al enfermo, ofreciendo esta experiencia, pueden ellos unirse al misterio de Cristo. Eso no les exonera ciertamente de que hagan una celebración de la palabra, que lean las lecturas del día, que las mediten, que hagan alguna oración o que sintonicen la misa, ya sea por la radio o por cualquier otro medio del que dispongan. Ahora vayamos al segundo elemento. Cuando no hay una causa justa, cuando por pereza o negligencia no se va a misa, aquí sí ya hay una situación que se convierte en grave, se convierte en pecado, porque quien por pereza o negligencia no va a la Santa Misa, si ya hemos dicho al inicio que el bautismo te hace sujeto de derechos y deberes, pues el cristiano tiene el deber de ir a misa y no asistirlo sería ir contra la disposición no solo de la iglesia, sino de Cristo, que busca tu propio bien, que busca la salvación. Entonces se cometería un pecado cuando es por pereza o negligencia. El tercer supuesto es cuando hay una dispensa por la autoridad competente. A raíz del virus corona, los obispos, la mayoría, por lo menos yo he visto muchos decretos donde los obispos dispensan a sus fieles de la participación de la Santa Misa Dominical. Y aquí es importante estar atento a lo que dicen los decretos de nuestros obispos. Pienso en el que nos llegó a nosotros del cardenal arzobispo de Valencia. Dispensa a los fieles de la participación de la Santa Misa, por una razón justa, naturalmente. Además, él sugiere que se sintonice la Santa Misa o que se participe de ella por los distintos medios. Es la sugerencia que da él, porque conoce la realidad de su diócesis. Pero podríamos nosotros también, y en el futuro no muy lejano, hay que responder a lo siguiente: ¿no será acaso que el transmitir tantas misas, el transmitir tantas cosas de parte de los sacerdotes es también una muestra del clericalismo que aún existe en la iglesia? Es como querer crear en los fieles laicos una codependencia del sacerdote. Yo sé que se hace con buena intención, por eso digo, en el futuro no muy lejano tenemos que reflexionar sobre este punto. Si la iglesia te ha dispensado, no estás obligado a participar, no cometes un pecado al no participar. Claro, eso no te exonera de la vida de piedad, de la vida de oración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo ideal sería que nos reunamos en familia, que seamos iglesia doméstica, que hagamos la celebración de la palabra. ¿Y cómo? Sigamos el esquema de la misa. En América Latina esto se tiene muy claro porque nuestros catequistas a menudo hacen celebraciones de la palabra. ¿Y cómo se puede hacer una celebración de la palabra? Pues nos reunimos, hacemos los ritos iniciales, leemos las lecturas del día, el evangelio, podemos hacer una breve reflexión, hacer oraciones y después se pasa al Padre Nuestro y la oración final y hemos hecho una liturgia
en familia, una celebración de la palabra. Otros por su situación, por ejemplo, pienso en los que están postrados en cama y no pueden hacer todo esto, lo más fácil sería que ellos sintonicen la radio o la televisión. Pero yo esto lo remito solo a los enfermos graves, aquellos que de veras no pueden hacer reunirse con su familia o hacer una celebración de la palabra. Lo importante es que tomemos conciencia de esto. Hoy no podemos participar del banquete eucarístico, pero podemos participar del banquete de la palabra. La experiencia del pueblo de Israel nos puede ayudar cuando vienen del destierro. Esdras y Nehemías convocan al pueblo en torno a la palabra y dice el texto bíblico que aquel día leyeron la palabra de Dios tanto cuanto fue necesario y muchos cuando la escuchaban hasta lloraban de la emoción, pues claro, venían del destierro, venían del sufrimiento y se congregaron en torno a la palabra. Entonces, mi recomendación es hay que reunirse en familia en torno a la palabra. No está mal que sintonicemos la misa por la radio, la televisión o los diversos medios. Y a mí me parece que si un obispo da la indicación de hacerlo así, pues hagámoslo así. Pero insisto, en el futuro tenemos que volver a la reflexión sobre esto porque a mí me parece que estamos ya cayendo en un vicio que se llama clericalismo y no nos hace bien. Sé iglesia doméstica, ora en familia, comparte la palabra en familia, sé luz en tu familia. Y si por cualquier circunstancia o motivo tu familia no es cristiana o no quiere participar contigo, tú no dejes de hacerlo. Recuerda que somos la familia de Dios, que la iglesia somos todos los bautizados. Donde está un cristiano, ahí está la iglesia. Y aunque estés tú solo, nosotros, la iglesia del Señor, estamos contigo. Pero por favor, que estos acontecimientos no hagan que se enfríe la fe, que nuestra participación sea ahora como iglesia doméstica en torno al banquete de la palabra para dentro de poco tiempo, Dios quiera, poder volver a participar del banquete de la Eucaristía. Sé que sería muy extenso seguir hablando sobre en qué consiste la participación plena, consciente y activa, así que en el próximo vídeo te invitaré a reflexionar sobre este elemento importante que ya nos ha señalado la Sacrosanctum Concilium. Nuestra participación en la Santa Misa tiene que ser de manera plena, consciente y activa. Dios te bendiga.